Hola chicos, ¿cómo les va? Muy bien, Graciela. Menos Hola, mal. buenas tardes. ¿Cómo andan? Vamos a esperar un cachito más que entre el resto, porque somos poquitos, capaz que el día lindo los acobardó de la clase. Bueno. Buenas tardes, Sandra, ¿cómo le va? ¿Dónde está Sandra? Sandra Argañeras. Buenas tardes, Graciela. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe Sandra. Hola, Sandra, ¿cómo estás? Bien. ¿Usted? Me alegra. Qué bien peinada estás, Sandra. Yo que tengo los pelos que se me hacen chichones, a vos te veo tan prolija. Estás impecable, Sandra, muy bien. Gracias. Me encanta cuando se peinan así todos para atrás y no se le hacen, a mí se me hacen como unos chichones, viste que no hay caso con el pelo. Se me hace un desastre. Y está también Agustina, ahí la veo. Bueno, chicos, ¿cómo van con las clases? ¿La van llevando bien? ¿Les parece que está bueno? ¿Les tocaron temas interesantes, más o menos? No sabemos. Suponemos que les ha gustado hasta ahora. Algo no. Sandra me pone cara como que mucho no le interesó algún tema, me parece. No, te interesó todo, Sandra. ¿Dónde está? Bueno, me parece bien. No, bueno, habrá temas más interesantes que otros, claramente, ¿no? Eso va a pasar en todas las materias, incluso va a haber materias más interesantes que otras. Me falta Federico, creo que era el que me toma la merienda siempre a la hora de la clase. No lo veo hoy. No sé si habrá conectado o estará paseando por la costa. Son poquitos hoy, chicos. ¿Qué habrá pasado, no? A ver quiénes son. Van entrando. De a poquito van sumando. Bueno. Cámara, porque en esta computadora no tengo en la noticia. Hay alguien que habla y no lo llego a escuchar del todo, me parece. Graciela, Bueno. Bernardo, está muy bajito, Bernardo, tu volumen. No te escucho casi nada. A ver ahí se me escucha mejor. Mejor. Decime, Bernardo, ¿qué ibas a decir?
No, te estaba diciendo que estoy agregando a la gente y que no tengo cámara en esta computadora. Ok, no hay problema. No hay problema. ¿Vos los estás haciendo ingresar a la clase, Bernardo? Sí, sí, estoy ¿Vos sos grabando. del centro de estudiantes? Sí, soy del centro de estudiantes. Bueno, me parece muy bien. Bueno, ¿Y estás cursando también, Bernardo, o solo sos del centro? no estoy cursando, estoy cursando. Ah, perfecto. Sos doble función, tenés. Me parece bien. Bueno, ¿queda gente, Bernardo, para entrar? Decime y decime así si no queda más o si quedan poquitos, esperamos. Estoy poniendo admit al, así que lo estoy agregando a todos. Pero si querés Bueno, comenzar, vayan agregando. sí, esperamos unos segundos más, igual son recién y 34. Si querés esperamos unos minutos más, un minutito más, a que entren los mayor cantidad posible, así los tengo a todos participando. Bueno, genial, yo mando un mensajito al Dale, grupo de WhatsApp. dale, genial, gracias. Ahí está, Federico. ¿Tomaste la merienda, Fede, ya? Estás en eso, perfecto. Me parece bien. Agustina se ríe. Agustina está muy tentada hoy. Es que yo Bien, me había, hay varios merendando que no tienen cámara. ¿Qué decías, Agus? Perdóname. es que yo también me había dado cuenta de lo mismo, que siempre está, un día se bajó un paquete de pepas entero. Sorry. Pero me causó mucha gracia. Es verdad. Tiene los beneficios del adolescente que puede comer como para el campeonato mundial, ¿o no? Porque se lo ve chiquitito a Federico. Tiene como 18. No sé si mucho más. Entonces tiene los beneficios del adolescente. Y bueno, qué suerte, Fede. Aprovechá. Aprovecha, yo los veo a mis hijos también que se bajan los paquetes de galletitas y me da como una envidia a veces. Pero bueno, hay que aprovechar. Bueno, chicos, creo que seremos bastantes, ya somos 51, calculo que muchos más no habrá, así que vamos a arrancar la clase. ¿Vienen bien hasta ahora con las clases? Les repito esto, ¿tienen alguna duda, alguna situación que quieran hablar, algo en esta instancia previa a la clase? Así les damos unos minutos más y arrancamos. No, ¿está todo bien? ¿Están todos conformes? Hay varios tomando la merienda. Sí, qué tarde meriendan los chicos hoy. Son 6:30, ya casi la hora de la cena, chicos. No me hagan renegar como los chicos que acá que me comen a cualquier hora, todo eso, no me hagan renegar. La hora de la cena, a las 8:30, 9 se come y ya ustedes no van a tener hambre esa hora. Bueno, Hemos horarios cambiados por la chicos, pandemia. Valentín. ¿Están No, qué, los horarios Valentín? cambiados. Los horarios cambiados por Sí, ya lo la sé, pandemia. pero bueno, hay que mantener los horarios, hay que mantenerlos en la rutina, porque si no, estamos al horno. Están desayunando algunos a esta hora. En mi casa se cena a las 10. En tu casa se cena a las 10, Fede, re tarde se cena. Así que tengo que estar bien alimentado toda la tarde. Está bien, pero medio tarde. Para mi gusto, medio tarde. Yo a las 10 ya estoy durmiendo. Como la gallina. Bueno, sí, pero es normal. Parece que la pandemia les pegó en los horarios a todos. Sí, ¿qué va a ser? Ustedes también juegan a la Play, me imagino. ¿A la noche? ¿Algunos? No, ya no. Ya no. ¿Vos decís que Copa pasa Libertadores. eso, Fede, las puteadas? ¿Eh? Copa Libertadores también arrancó. Eso sí. La Copa Libertadores. Ok. Bueno, entonces lo de la Play pasa, las puteadas a la madrugada pasan en algún momento porque Federico es chiquito y ya se le pasó. No, yo no juego a la Play, mi hermano es el que juega. Y Está a las putean puteadas también a todo la el día. madrugada, se enojan, golpean Sí, cosas y todo. Completo, sí, sí, hermoso. sí. Sí. Así Bueno, es. es lo que hay, es lo que hay, es lo como viene, parece. Esperemos el espacio en algún momento porque si no va a haber un conflicto
familiar. Bueno, chicos, vamos a arrancar entonces hoy. Esperen que voy a ir abriendo el PowerPoint que hay y así se los pongo. Hoy vamos a ver capacidad. En realidad vamos a ver los atributos de la personalidad, arrancamos por ahí. Y en definitiva, dentro de los atributos vamos a ver lo que es capacidad, que es el que nos toca el día de hoy, que es la bolilla 8, si mal no recuerdo. Ya estoy, chicos, ya les comparto el PowerPoint para que lo vean. A ver si abre esto. Y si no, voy a estar en un problema. Se los comparto desde otro lugar, no importa. Ahí está. A ver si es este. ¿Será que sí? Pareciera que sí. Me pareció que vi otro, pero bueno, vamos a poner este que está lindo. Bueno, chicos, entonces, como les estaba diciendo, hoy vamos a arrancar con capacidad, que es uno de los atributos de la persona humana. Y ya les comparto el PowerPoint, así lo pueden ver. Ya estoy, chicos, con ustedes. Bueno. El anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Bernardo, ¿vos me podrás habilitar la función de compartir pantalla, por favor? Sí, a ver si... Dale. No, pasame la solicitud. A ver, y no, porque me pone directamente el anfitrión inhabilitó la función. No tengo para mandarte una solicitud. Ahora me ven de vuelta, me habían sacado de la reunión. Me pusieron entre la espalda y la pared porque la verdad que no sé cómo se hace eso. Pero dame 5 minutos que ya averiguo. Sí, te doy tranquilo, no hay problema. Escúchame, fíjate arriba en donde tenés la I de información, porque el otro día había una chica que me habilitó, me pasó a mí de anfitrión, entonces no tuve problema. Pero la verdad es que no sé cómo se hace, Bernardo. No te puedo ayudar demasiado. Para ¿Sí, ser el Lucas? anfitrión, tenés que tocar en participantes, ¿Sí? te abre el listado de los participantes y ahí le tocas al que vos querés darle al anfitrión, digamos, que sea el anfitrión, y te va a dar la opción. Bernardo, que es el anfitrión, me tiene que habilitar a mí, digamos. Así sería, Lucas. Él tiene que seleccionar ahí abajo donde dice participantes, se le despliega un menú con todos los participantes. Yo lo veo al y menú. ahí tocar tu nombre y ahí te Bien. dice ceder anfitrión o algo parecido. Creo que ahí lo hice. Perfecto. Ahí está, ahí me anfitrionó. Excelente. Gracias, Lucas. Chicos, maravilloso todo esto, pero es complejo. Bueno, ahí va, chicos. Entonces sí, ahora sí. Bueno, vamos a arrancar con esta unidad 8, que es capacidad de la persona humana. Lo primero que les quiero contar, chicos, es que toda persona, sea humana como física, persona humana como jurídica, tiene, por el solo hecho de ser persona, todos los atributos de la personalidad, y esos atributos, que son 5, ahora se los voy a contar, son inherentes a ella por el hecho de ser persona. Estos atributos lo que van a hacer, por un lado, es permitir calificar a la persona en su individualidad, y la van a distinguir, por supuesto, de otros sujetos, y por otro lado, van a conformar un sustrato esencial sin el cual la persona sería impensable, claramente, ¿sí?
Espérenme que tengo chicos para admitir en la sala de espera. Esto es el problema, que era Bernardo, era más divertido, porque Bernardo me los admitía. Pero bueno, no los puedo, no me aparece ninguno para admitir, pero bueno, sigo. Si hay alguien más, me avisan. Bueno, básicamente, como iba diciendo, estos atributos son inescindibles de las personas, tanto física, o la persona humana, como la persona jurídica. Ahora vamos a ver que de estos 5, 4 son específicamente también de la persona jurídica, y el quinto es solo de la persona humana, como se pueden imaginar. Ahora vamos a ver cuáles son. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuáles son estos 5 atributos de la personalidad? Son, primero, el nombre, el segundo es el estado, patrimonio, capacidad y domicilio. Son esos 5. Yo siempre les digo a los chicos, para que recuerden cuáles son, que hagan la regla mnemotécnica, que es no escapado, nombre, estado, capacidad, patrimonio, domicilio, y con esa situación, con esa regla mnemotécnica, se los acuerdan a los 5, ¿sí? Nombre, estado, capacidad, patrimonio y domicilio. Entonces son los 5 atributos de la personalidad. Estos 5 son de la persona humana, y hay uno que pierde la persona jurídica. ¿Cuál sería? ¿Cuál les parece que podría ser el que la persona jurídica no tiene de estos 5? ¿Alguno se le ocurre alguno que a la persona jurídica le sobra? ¿El Estado? Sí, señor. ¿Quién fue, Bernardo? Sí, yo. Perfecto. El Estado, entonces, no pertenece a la persona humana, a la persona jurídica. ¿Por qué? Porque el Estado es la relación o la situación en la que uno está con relación a un grupo familiar. Entonces, claramente, la persona jurídica poco tiene que hacer con el Estado, porque no pertenece a ninguna, no tiene grupo de familia de pertenencia. Entonces, sí tiene los otros 4, no tiene el Estado la persona jurídica. Pero básicamente son compartidos los atributos de la personalidad en los 2 tipos de personas que prevé nuestro ordenamiento jurídico. Estos atributos, como todas las cosas que van a ver de acá para adelante, tienen caracteres, ¿sí? Los caracteres de los atributos de la personalidad son estos que estamos viendo acá, que son 6. El primer carácter es que es necesario. No se concibe una persona sin los atributos de la personalidad, ¿sí? Ni la física, ni la persona humana, perdón, ni la jurídica, ¿sí? Entonces, son necesarios como primera característica. La segunda característica que tienen los atributos de la personalidad es que son innatos. Innato quiere decir que se obtiene desde el nacimiento, desde el momento que existe la persona, desde ese momento tiene estos 5 atributos en el caso de la persona humana, los 4 de la persona jurídica. Innato quiere decir desde el nacimiento, ¿sí? Vitalicios implica que los van a mantener durante toda la vida, hasta el momento de la muerte. Entonces son innatos y vitalicios, marcando el principio y el fin de la existencia de la persona, tanto humana como jurídica, ¿sí? La cuarta característica es que son inalienables, ¿sí? No pueden ser disponibles ni de manera gratuita ni de manera onerosa, ¿sí? Ni por un costo, ni por un valor, ni gratuitamente. No pueden ser disponibles, no se puede disponer. No puedo vender o regalar mis atributos de la personalidad, ¿sí? Son indisponibles o inalienables. La quinta característica es que son imprescriptibles, ¿sí? A ver, imprescriptibles, ¿alguien sabe lo que es el concepto de prescripción o de prescriptibilidad? ¿Alguno que allá sepa o ninguno lo sabe y necesito explicarlo? Gustavo es el único que veo. Gustavo, ¿vos sabés lo que quiere decir que es imprescriptible algo o que, o que se prescribe algo? ¿Es como el vencimiento? ¿No vence? Es Sí, como yo el sé vencimiento. De algún... Gustavo, sí. No se adquieren ni se pierden por el transcurso del tiempo. Exacto. El significado de prescripción es esto, ¿sí? Es pérdida o adquisición de derechos por el transcurso del tiempo. Como dijo Agustina muy bien, y creo que estaban todos más o menos en la misma línea los que estaban hablando, ¿sí? Gustavo me parece que iba a decir medio parecido, ¿sí? Claramente, el hecho de que estén desde el nacimiento hasta la muerte de la persona implica, de alguna manera, esto de la imprescriptibilidad de los atributos de la personalidad, ¿sí? No se van a perder ni se van a ganar por el transcurso del tiempo, ¿sí? Van a estar siempre vinculados a la persona de que se trate,
¿sí? Y por supuesto, como última característica, es que son únicos. Y esto necesito hacer un paréntesis con la unicidad de los caracteres de los atributos de la personalidad, porque el patrimonio, después van a ver, que hay posibilidad de que haya más de uno, ¿sí? Sin embargo, necesariamente debe de haber uno para cada persona. Y patrimonio no estamos hablando de patrimonio en términos económicos, de grandes patrimonios o de bienes, sino que por el solo hecho de la ropa que llevan puesta ya significa un patrimonio de la persona, con lo cual hasta la persona más carente tiene su patrimonio. Esa característica debe de tenerla, porque si no, no sería persona, y el patrimonio está vinculado a los atributos de la personalidad. Entonces, el patrimonio está necesariamente siempre en toda persona, sea humana o jurídica, pero necesito hacerle esta salvedad, porque después lo van a ver más adelante, que puede haber casos en los cuales una persona tiene un patrimonio general y a lo mejor otros patrimonios especiales o patrimonios constituidos a aspectos determinados, que eso lo van a ver un poco más adelante cuando veamos patrimonio, ¿sí? Pero en principio, como en términos generales, los atributos de la personalidad son únicos. Hay uno solo por persona, ¿sí? Bueno, esos son los 5 caracteres, los 6 caracteres, perdón, que tienen los 5 atributos de la personalidad. Ahora vamos a ver, hoy particularmente, el primero, que es capacidad, ¿sí? Y acá les anoté que la capacidad es la aptitud de las personas, cualquiera de las dos, de ser titular de derechos y obligaciones, ¿sí? Y además, la posibilidad de ejercerlos por sí mismos. Y en este concepto que anoté acá, tenemos los 2 tipos de capacidad, ¿sí? La capacidad de derecho, ¿sí? Que es la posibilidad de tenerlos, de ser titular de estos derechos, y la capacidad de ejercicio, que es la posibilidad de ejercer esos derechos por sí mismos, ¿sí? El código los legisla de modo consecutivo en el artículo 22 y 23, como los anoté acá, y vamos a leerlos. Alguno no tiene el código por las dudas, más allá de que esté en la filmina, porque es interesante ver cómo está redactado el código. ¿Sí? Dice capacidad de derecho, y arranca por el primero, que es la posibilidad de las personas de ser titular de derechos y obligaciones, ¿sí? Toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. La ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos, simples actos o actos jurídicos determinados. Y van a ver en la clase que sigue, si yo mal no recuerdo, las limitaciones a la capacidad a la que se refiere este último puntito del artículo 22, cuando dice la ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos, simples actos o actos jurídicos determinados. Hoy vamos a ver algo de las limitaciones a la capacidad, pero creo que sigue en la clase que sigue, en la clase siguiente, si no me equivoco. Y el artículo 23 habla de la capacidad de ejercicio. Toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos, excepto las limitaciones expresamente previstas en este código y en una sentencia judicial. Entonces, la primera cuestión que necesito que ustedes entiendan es que toda persona, por el hecho de serla, es capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Incluso la persona por nacer, ¿sí? La persona que todavía no nació, sin embargo está concebida en el seno materno, puede ser titular de derechos, no de obligaciones, pero sí puede adquirir derechos. Y la otra cara de la misma moneda, digamos, de la adquisición o de la posesión de derechos, es la posibilidad de ejercerlos, porque si no, no tendría mucho sentido, ¿sí? Entonces, esta capacidad está dividida como en dos ramas, digamos, de la misma capacidad, o tiene 2 lados. Una es la posibilidad de cualquier persona, tanto humana como jurídica, de adquirir derechos y contraer obligaciones, insisto, incluso hasta las personas por nacer pueden adquirir derechos, y la otro lado de la moneda es la posibilidad de ejercerlos, ¿sí? Por sí solos. ¿Se entiende? Gustavo y Agustina, que son los que tengo en vista, sí se entiende. Perfecto. ¿Alguna duda, chicos, hasta acá? Con esto no, es fácil. Bueno, ¿qué pasa? La última parte del artículo 23 habla de las limitaciones en la capacidad de ejercicio, y ahí es donde entran limitaciones de tipo natural, como por ejemplo los menores de edad o las personas por nacer que no pueden ejercer estos derechos por sí solos, sino a través de sus representantes, y las personas que están limitadas en su capacidad por una sentencia judicial que ahora vamos a ver cómo funciona. ¿Sí? Bueno, sigo, chicos. A ver qué más tenemos. Bueno, esta diferenciación me parece que es interesante
que hacerla en esta instancia, que es la diferencia entre la capacidad y el discernimiento, ¿sí? El discernimiento es la posibilidad que tiene una persona de comprender el alcance de sus actos. Y es uno de los 3 elementos que tiene el acto voluntario, que es discernimiento, intención y libertad. ¿Sí? El acto voluntario de las personas está integrado por estos 3 elementos. Repito, discernimiento, intención y libertad. ¿Sí? Y el primero de estos elementos es el discernimiento, que es la capacidad de la persona de comprender el alcance de sus actos. ¿Sí? Este discernimiento puede perderse, sí, claro que puede perderse, pero no necesito que no se confunda con la capacidad, que es otra cosa distinta. El discernimiento, entonces, para que quede claro, es la posibilidad de entender de una persona el alcance del acto que va a realizar. ¿Sí? En cambio, la capacidad es la posibilidad, como habíamos dicho desde el principio, de adquirir derechos y contraer obligaciones y de ejercerlas. ¿Se entiende la diferencia? Uno es... a ver, espérenme que me pregunta alguien algo. ¿Quién será? No puedo verlo, chicos, perdón. Espérenme que voy para atrás y chequeo a ver si puedo ver quién preguntó. Voy a ponerlo al costado, como me enseñó muy bien mi amiga Agustina, pero lo que pasa es que no veo la filmina, si la pongo muy porque se me achica todo. Distinguir que, justo Agustina fue la que preguntó, distinguir qué es bueno y qué, sí, qué es bueno y qué es malo, no fue Agustina, fue otra Agustina, ¿no? No sé qué me hace señas Agustina. Vos, Agus. Escúchame, sí, es la capacidad, es la posibilidad que tiene la persona, más que distinguirse de si es bueno o si es malo, qué alcance o hasta dónde va a llegar un acto que yo realizo, porque cada acto que uno realiza tiene consecuencias, ¿sí? Más allá de que si es bueno y es malo, que sí es parte del discernimiento, es poder llegar a ver qué alcance va a tener ese acto, el discernimiento. ¿Sí? ¿Hasta dónde? Porque, a ver, después van a ver en actos voluntarios, más adelante, que los actos realizados voluntariamente o los actos voluntarios tienen distinto alcance y distintas consecuencias en función de que yo puede... A ver, la consecuencia va a ser que se me impute a mí lo que pasó con ese acto, en función de lo que yo pude ir previendo, si son las consecuencias, hay inmediatas, mediatas y futuras, ¿sí? Consecuencias del acto jurídico, del acto voluntario. Y va a ir alejándose de mi responsabilidad en cuanto yo pude prever o no esa consecuencia, ¿sí? Y de ahí viene el discernimiento, de ahí es donde encaja el discernimiento, pero esto lo van a ver un poquitito más adelante, Agustina. Pero sí, en términos generales, lo que vos decís está muy bien. El discernimiento es poder comprender si un acto es bueno o es malo, en definitiva, ¿sí? Es poder comprender qué alcance o qué finalidad o qué efectos va a tener ese acto jurídico que yo voy a realizar. ¿Se entiende? Agus, por ahí va el tema que me querías decir. Excelente. Bueno, seguimos entonces, chicos. Volvemos a la capacidad. Pero, a ver, chicos, siguen entrando chicos a la clase. Bueno, como habíamos dicho, toda persona, por el solo hecho de ser persona, tiene capacidad, porque lo habíamos visto como un atributo de la personalidad, inherente a la persona por el solo hecho de serlo. Entonces, toda persona tiene capacidad de ejercicio y de derecho, en principio. Una persona tiene capacidad de ejercicio y de derecho. Pero hay personas que están limitadas en el ejercicio, como ya les había adelantado. Las primeras personas son las personas por nacer, porque claramente no pueden ejercer sus derechos, más allá de que pueden adquirirlos, ¿sí? Pueden adquirir derechos, pero no pueden ejercerlas, claramente porque no han nacido aún, y aún habiendo nacido, pasan a la categoría que sigue, que es la de menores de edad, con lo cual también deben de ejercer sus derechos a través de sus representantes, que en el caso de ser niños con padres, son sus papás, y si no, son las personas que se designen para ser sus representantes, ¿sí? Estos son limitaciones al ejercicio naturales, digamos, de alguna manera, por una cuestión de madurez, ¿sí? Sin embargo, las otras dos son limitaciones al ejercicio que va a determinar un juez porque la persona tiene alguna dificultad para el ejercicio de los mismos, ¿sí? Entonces tenemos después las personas con capacidad restringida y los incapaces. Ahí les anoté para el artículo 31 al 50, que es la parte de restricciones a la capacidad. Chicos, ¿se entienden hasta acá todo? ¿Se entiende por dónde va la cosa? Valentín, decime. No, que se entiende, se entiende.
¿Se entiende? Bueno, entonces, a modo de resumen, toda persona, por el solo hecho de ser persona, tiene capacidad de ejercicio y de derecho. Algunas van a estar limitadas en su capacidad de ejercicio por entrar en alguna de estas 4 categorías que acabamos de ver. Las 2 primeras por una cuestión de inmadurez y las 2 segundas por una cuestión de alguna dificultad que va a determinar el juez que la tiene esa persona y en consecuencia va a restringir su capacidad de ejercicio. ¿Sí? Vamos a ver. El artículo 31 habla de las generalidades, a ver si los veo, de las generalidades de las limitaciones a la capacidad o de las restricciones a la capacidad. Habla de las reglas generales. A ver si lo tengo en la filmina que sigue o no. No. Bueno, vamos a verlo, no hay problema. ¿Qué dice? La primera cuestión que refiere a las reglas generales es que la capacidad de ejercicio de la persona humana se presume, aun cuando se encuentre internada en un establecimiento asistencial. ¿Qué dice este artículo? Este inciso, del artículo 31, lo que va a marcar es que se parte desde otro lugar del que se partía con el código anterior. ¿Sí? Ahora partimos desde la posición de que toda persona se considera capaz. ¿Sí? En principio, toda persona se considera capaz, aun cuando se encuentre internada en un establecimiento asistencial. ¿Sí? Este inciso, aunque les parezca mentira, aunque les parezca que es muy chiquitito, muy poquito, cambió el paradigma desde donde se partía el código anterior. ¿Sí? Ahora partimos de que toda persona se presume capaz, siempre. ¿Sí? Aún la persona que esté internada en un establecimiento asistencial. El segundo inciso habla de que estas limitaciones a la capacidad van a ser excepcionales, absolutamente excepcionales, y siempre pensando en el beneficio de la persona. Dice así: las limitaciones a la capacidad son de carácter excepcional y se imponen siempre en beneficio de la persona. Esto lo que marca es que estas restricciones a la capacidad son de carácter tuitivo, ¿sí? Uno por ahí en términos generales lo piensa y vieron que habitualmente se dice: me quieren hacer pasar por loco, y estas cuestiones así que se plantean como una cuestión en detrimento de la persona, y lo que dice este inciso es que todo lo contrario, lo que busca estas cuestiones de limitar el ejercicio de la capacidad de las personas es en función del beneficio de la persona y no de su perjuicio. ¿Por qué? Porque la persona que va a estar limitada en la capacidad, no estamos hablando de personas por nacer ni de menores, sino de los otros 2 casos, ¿no es cierto? Esto está claro. Son situaciones en las cuales el juez va a determinar que una persona está limitada en su capacidad o restringida, ¿sí? Y el juez lo que va a hacer es va a determinar que esta persona determinados actos no los va a poder hacer, pero por supuesto que esa limitación va a ser en su beneficio y no en su perjuicio, ¿sí? Porque van a ser cuestiones que se determinan con relación a personas que tienen alguna dificultad para el ejercicio de sus actos. No cualquier persona va a estar restringida en su capacidad. El juez va a tener que determinar en qué circunstancias está esa persona para que determinados actos no los pueda realizar por sí solos. Ahora vamos a ver de qué manera se hacen, ¿sí? Bueno, sigo. La intervención estatal tiene siempre carácter interdisciplinario, tanto en el tratamiento como en el proceso judicial. Este inciso lo que habla es de la intervención desde el juicio y desde el tratamiento del paciente. Siempre va a ser un tratamiento interdisciplinario, incluso en el proceso judicial. En los juzgados de familia hay, además del juez que va a intervenir y de su equipo de profesionales que lo asisten, va a tener un trabajador social, un asistente, un psicólogo y un psiquiatra que van a ser el equipo técnico o interdisciplinario que va a evaluar la situación concreta de la persona que va a estar limitada en su capacidad, ¿sí? Siempre en el proceso judicial va a intervenir un equipo interdisciplinario formado por, además del juez, estas otras 3 personas de otras 3 disciplinas distintas, y esto es del equipo interdisciplinario de lo que habla el inciso C del artículo 31, ¿sí? ¿Alguien sabe cómo funciona el proceso o cómo funcionan los juzgados? A ver, vamos de vuelta. Chicos, ¿todos saben cómo es el esquema del Poder Judicial? ¿Cómo está integrado
al Poder Judicial, como Agus sabe, porque trabaja en algo parecido. Los demás, todos saben cómo está, más allá de la integración concreta de un juzgado de familia, todos saben cómo se divide en áreas el Poder Judicial, el tema del Ministerio Público y el tema de las defensorías, la asesoría de menores incapaces, los juzgados, ¿todos están al tanto de cómo funciona esto? Si alguno no lo sabe, es momento de decirlo. Yo no. Bien, no, excelente, chicos. Bueno. Yo tampoco. Bueno, muy bien, me parece bárbaro que me lo cuenten. Ahora vamos a ver, entonces. Bueno, a ver, el Poder Judicial básicamente tiene dos grandes áreas o dos ramas, ¿sí? Uno se llama Administración de Justicia y el otro se llama Ministerio Público. La Administración de Justicia está integrado por, en términos generales, los juzgados. Hay otros organismos, pero en términos generales los juzgados. De todas las ramas que se les ocurran, los administrativos, que es con los que más se vincula Agustina, por ejemplo, los juzgados civiles, los juzgados penales, los laborales, no, Agustina no se vincula con eso, era de la municipalidad, era del juzgado de faltas, sí. Bien, de la municipalidad. No me acuerdo, Agus, después me contás. ¿Qué era, Agus? ¿Dónde era que trabajabas vos, corazón? No sabemos. No, Agus. sí, pero soy nueva en la municipalidad, en teoría. Desde los 17 empecé a trabajar en un estudio y seguí siempre. Bueno, pero vos trabajás en la municipalidad, no en un juzgado de faltas. ¿O entendí mal yo? No, sí. Trabajo en un juzgado de faltas, pero también trabajo en un estudio Perfecto. desde los 17. Ah, bueno, perfecto. Bueno, Agustina entonces trabaja en un juzgado de faltas que es municipal, ¿sí? No tiene nada que ver con el Poder Judicial, ¿sí? Está separado. Yo les cuento cómo funciona el Poder Judicial para que entiendan. Está. Entonces, habíamos dicho que tenía dos grandes ramas, el Ministerio Público y la Administración de Justicia. Perdón si alguien ya lo sabe, chicos, pero que capaz que es redundante para muchos, pero hay algunos que no lo saben y me han escrito acá que no lo saben, otros me dijeron que no. Entonces vamos a explicarlo. Hola, profe. Laura, sí, decime. Sí. Hola, ¿cómo está? Bien. Paré que prenda la cámara. Ahí está. Hola, Laura. Hola. Laura se pinta como yo, ¿viste? No es como... no, Laura tiene... Yo lo tenía anotado porque lo había leído. ¿Sí? Y puede ser lo del Ministerio Público, las Defensorías Públicas de Menores e Incapaces. Después se dividían en, ponele, Buenos Aires y Córdoba, que decía que en Buenos Aires hay asesorías de incapaces, en Córdoba hay letradas y en Buenos Aires también tutelares. Y después... Exacto, Laura. Básicamente es así. A ver, sí. El Ministerio Público también puede ser pupilar y popular, ¿no? Popular no sé, pupilar seguro. Espérame, porque hay vamos de vuelta. varios tipos. Así te veo, Laura. Mira, Laura, la cuestión es así. Básicamente el Poder Judicial está dividido en estos dos ramas que yo les decía, ¿sí? Ministerio Público por un lado, Administración de Justicia por el otro. Administración de Justicia es lo más fácil porque son todos los juzgados, ¿sí? Civiles, penales, laborales, administrativos, todos los jueces, los juzgados, las cámaras, todo eso es Administración de Justicia. Y por el otro lado está el Ministerio Público, que decía Laura muy bien, que es Ministerio Público de la Defensa y Ministerio Público Fiscal, ¿sí? Esas dos ramas internas en Ministerio Público. Dentro del Ministerio Público de la Defensa tienen las defensorías penales, las defensorías civiles, y también tienen las asesorías de menores e incapaces, ¿sí? Que es lo que decía Laura muy bien recién, las asesorías de menores, ¿cómo dijiste vos, Laura? Algo así, ¿no? Las asesorías no me acuerdo cómo dije. Incapaces. Pupilar. Pupilar dijiste, ¿no? Sí. Está bien, se llama también así, ¿sí? Pero son asesorías de menores incapaces, ¿sí? Bueno. También están las curadurías y un montón de otros organismos que después, que no hace falta ahora que los veamos. Pero básicamente lo que tienen que saber es que está los jueces por un lado, y por el otro lado, como si fueran partes dentro de un proceso, están
las defensorías, y en este área que estamos viendo hoy de las restricciones a la capacidad, están las defensorías, que por ahí intervienen por parte de alguna de los participantes del juicio, del proceso civil, del proceso de familia, perdón, y por otro lado también va a intervenir el Ministerio Público en cabeza del asesor de menores incapaces, ¿sí? Esto que decía Laura del Ministerio Pupilar que dijo también. ¿Se entiende cómo funciona entonces? ¿Sí? Bueno, a grandes rasgos es así. Bueno, sigo entonces, chicos, básicamente para que entiendan. El juzgado entonces va a estar formado, el juzgado que es parte de la Administración de Justicia, va a estar formado, además de por el juez y todos sus empleados del juzgado, los secretarios y demás funcionarios del juzgado, por un equipo interdisciplinario, porque la ley así prevé que se haga. Entonces, cada juzgado de familia va a tener repito, un psicólogo, un psiquiatra y una trabajadora social o un trabajador social, que va a hacer una evaluación interdisciplinaria de la persona que va a estar el día de mañana restringida o limitada en su capacidad, ¿sí? Y esto viene de la mano de lo que dice el inciso C del artículo 31, que todo el proceso debe estar, como se dice, debe estar con la intervención de un equipo interdisciplinario, ¿sí? Bueno, sigo. Dice, la persona tiene derecho a recibir información a través de medios y tecnologías adecuadas para su comprensión. ¿Por qué? Porque partimos, como habíamos dicho en el inciso A, de que la persona es considerada capaz hasta tanto el juez determine lo contrario, con lo cual durante toda la participación en el proceso va a tener que estar informada de cómo va llevándose la cuestión, o qué pasos procesales se van siguiendo. Cada cuestión que se ventile en el proceso va a tener que ser notificada a la persona que está siendo evaluada para su posterior ejercicio y limitación en el ejercicio de la capacidad. ¿Se entiende? Y estas notificaciones o esto que se le va a informar todo el tiempo a esta persona se basa en el inciso A de este mismo artículo, porque determina que la persona se va a considerar capaz durante todo el proceso hasta tanto el juez determine otra cosa distinta. ¿Sí? ¿Se llega a entender? Bueno, entonces, claramente el D está vinculado a esto, a la información que se le va a dar a la parte durante todo el proceso. Bueno, por supuesto que la persona tiene derecho a participar en el proceso judicial con asistencia letrada, que debe ser proporcionada por el Estado si carece de medios, ¿sí? Va a tener un defensor que se le va a designar si carece de medios al efecto del proceso. Una de las defensorías que habíamos hablado hoy, de las defensorías civiles, va a funcionar como defensor del causante, como defensor de esta persona que el día de mañana va a terminar o no limitada en su ejercicio de la capacidad, ¿sí? Y el último, debe priorizarse las alternativas terapéuticas menos restrictivas de los derechos y libertades. Claramente para las evaluaciones y todo eso, lo que se busca es no internar a la persona, digamos, básicamente, a que sus libertades se restrinjan lo menos posible. Y eso es lo que dice el inciso E. Bueno, el artículo 32 sigue hablando de las personas con capacidad restringida y con incapacidad. El juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de 3 a 10. Estos son quienes pueden ser limitados en su capacidad. Dice, el juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de 13 años que padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada de suficiente gravedad, siempre que estime que del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes. De este artículo, entonces, surge quiénes pueden ser las personas limitadas o restringidas en su capacidad. Primera cuestión que tiene que tener, la persona debe ser mayor de 13 años. ¿Por qué? ¿Por qué les parece que la persona, a limitarse en su capacidad, tiene que ser mayor de 13 años? ¿A alguno se le ocurre por qué? ¿Por el grado de madurez? ¿Cómo? ¿Por el grado de madurez? Bernardo, decime. ¿Ornella es? Sí, Ornella. Claro, porque a los 13 se necesita un representante legal. Porque hasta los 13 es menor de edad, ¿sí? Y ya tiene, como bien dice Ornella, por su grado de madurez, después de los 13 va adquiriendo capacidades progresivas. Ahora vamos a ver de qué se trata. Pero como dice Ornella y Bernardo muy bien,
antes de los 13 ya tiene una limitación en el ejercicio por el hecho de ser menor de edad, entonces no tiene sentido una doble limitación, una por su naturaleza o por su inmadurez y otra determinada por el juez. Claramente no tiene lógica, entonces por eso es que este artículo establece que deben de ser mayores de 13 años, ¿sí? O sea, desde la adolescencia. Primera característica que tiene tener la persona entonces es que debe ser mayor de 13 años. Y la segunda característica que encontramos en este artículo es que esta persona debe padecer una adicción o una alteración mental permanente o prolongada, ¿sí? Con la suficiente gravedad como para que lo perjudique en el ejercicio de su plena capacidad, ¿sí? Entonces, primera característica que tiene que tener esta persona es que debe de ser mayor de 13, y segunda situación es que debe padecer una alteración mental o una adicción permanente o prolongada, y la tercera característica para mi gusto es que esa alteración mental permanente o prolongada lo perjudique en su vida de relación, digamos, ¿sí? Porque dice, es que siempre que estime que del ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes. Entonces, esa alteración mental o adicción permanente y prolongada debe de afectar su vida de relación, su vida relacional, con relación a su persona y a sus bienes. ¿Se entiende entonces cuáles son las tres características que debe tener una persona para poderse limitar en el ejercicio de voluntad? Mayor de 13, una afección o una adicción permanente y prolongada, y que esa afección o adicción permanente y prolongada no afecte en su vida, en su forma de otorgar actos. ¿Se entiende, chicos, hasta acá? ¿Por dónde va? Bueno. Por supuesto que después el artículo 32 sigue diciendo que en relación a dichos actos, a los actos que el juez va a limitar, a que le va a decir que no haga, o que haga a través de sus representantes, ahora vamos a ver cómo funciona, el juez debe designar el o los apoyos necesarios que prevé el artículo 43, ahora vamos a ver qué dice, especificando las funciones con los ajustes razonables en función de las necesidades y circunstancias de la persona. A ver, necesito que entiendan que estamos hablando de una persona que va a estar limitada o restringida en su capacidad y no de un incapaz, ¿sí? Porque es una situación totalmente distinta. Lo cierto es que si una persona, y sigo, en los apoyos designados deben proveer la autonomía y fuerza. Por excepción, cuando una persona se encuentra absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato inadecuado al sistema de apoyo resulta ineficaz, el juez puede declarar a esa persona incapaz y designar un curador. Entonces, en este mismo artículo tenemos dos situaciones posibles. O que estemos hablando de una persona con una limitación o una restricción en la capacidad, y entonces va a tener un sistema de apoyos, o estamos hablando de una persona que va a estar determinada como incapaz, y en lugar de apoyos va a tener un curador. ¿Se entiende, chicos? Entonces las dos figuras que se establecen en el artículo 32, tenemos. ¿Alguno que me diga si entienden o no? ¿Agus Sí, se entendió? entiende. Que ahora te veo. Se entiende, perfecto. Excelente. María, decime. Sí, no, justamente la parte del curador me estaba con duda. Es simplemente cuando... No habías preguntado nada. ¿Perdón? Hoy no habías preguntado nada y te estabas tañando, María. No, la diferencia es que no es incapaz la persona. Por ejemplo, un chico que tiene adicción no es capaz a lo mejor de poder vivir solo o de hacer determinadas cosas. En ese caso el juez le pone un curador. No, María, el tema es este. Bien. A ver, porque por ahí el término incapaz, no es capaz o incapaz, eventualmente en un lenguaje habitual, un lenguaje de la calle, lo asociamos a una situación parecida o como que no tiene la posibilidad de hacer determinadas cosas como incapaz. Y acá el artículo lo que va a marcar son dos figuras distintas. Una es la persona que padece una alteración mental o una adicción permanente y prolongada, y entonces el juez va a decir qué cosas no puede hacer y le va a designar un sistema de apoyos, ¿sí? Es una persona que todas las cosas las va a poder hacer, salvo las cuestiones que el juez determine que no va a poder hacer.
Y para esas cosas que no va a poder hacer, el juez le va a nombrar apoyos. Insisto con la palabra apoyo porque el sistema ha cambiado del código anterior a este, ¿sí? Necesito que entiendan esta situación que es completamente distinta a la del incapaz, que es, o la incapacidad que establece la última parte del artículo. Porque la última parte del artículo dice, por excepción, cuando una persona se encuentre absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o formato adecuado, y el sistema de apoyo resulte ineficaz, el juez puede declarar la incapacidad y designar un curador. Es otra figura, la del incapaz. Es una figura cuyo titular o la persona que está sufriendo la incapacidad está mucho más limitada que la de la figura anterior, ¿sí? No puede relacionarse con su entorno ni expresar su voluntad por ningún modo, medio o formato adecuado. Entonces es una persona que está en peor condición, mucho peor condición que la anterior, que la de el limitado o restringido en su capacidad. Este otro no va a poder hacer nada sin su curador. Ya no tiene un sistema de apoyos, sino que va a tener un curador, ¿sí? Es una persona que no tiene ninguna posibilidad de nada y va a necesitar de su curador para todo, ¿sí? El curador, en el incapaz, va a suplir la voluntad de la persona. Lo va a reemplazar en la voluntad. En cambio, el sistema de apoyo lo que hace es complementar la voluntad del limitado o restringido en su capacidad. ¿Se entienden las dos figuras, chicos? Uno es restringido en su capacidad, que es una persona que tiene una alteración mental permanente y prolongada o una adicción, y va a tener apoyos, porque muchas cosas las va a poder hacer por sí solos. Y muchas otras va a tener que complementar su voluntad con el apoyo, ¿sí? En cambio, la segunda parte, o la última parte del artículo 32, que habla del incapaz, habla de otra figura distinta. Es una persona que no va a poder hacer nada sin que su curador lo haga, ¿sí? Es una persona que va a estar reemplazada, va a tener su voluntad reemplazada o sustituida por la de su curador. ¿Se entiende, Valentín? ¿Por ahí vas a decir algo? Sí, ¿O tenés el micrófono abierto? Sí, decime. No, sí se entiende esta parte. Después yo había leído también en el manual, pero por ahí seguro me estoy adelantando en la clase, sobre los pródigos. A ver. Es otra cosa. Sobre los ahora pródigos. Vamos a ver. Sí, muy bien. Que también Ahora entraban voy, Valentina, a eso. inhabilitados. Ahora voy, ¿sí? Bien. Sí, entran en los inhabilitados. Un segundito. Pero es otra figura distinta, ¿sí? Sería una tercera figura los inhabilitados, Valentín. Por acá voy en el 32 están dos nomás. Bien, sí. Los restringidos en su capacidad, que quedan en un sistema de apoyos, y los incapaces que tienen... ¿Sí? Bueno, todos han entendido esta parte, chicos, hasta acá. Es importante que lo aprendan, que lo entiendan, porque después en el examen se toman estas cosas, ¿sí? Vamos bien hasta acá. Valentín, vos me decís que vamos bien, sigo. Sí, ahí hay una pregunta en el chat que me parece que está un poco confundido, porque habla de incapacidad motriz y creo que no tiene que ver con un ejemplo sería de una persona con incapacidad motriz. Momento, Marcelo. Marcelo pregunta si una persona con incapacidad motora o una incapacidad de la motricidad. No tiene nada que ver. A ver, no, es una alteración mental, permanente o prolongada, o una adicción. ¿Sí? No sé, Marcelo, si me preguntás de los restringidos en su capacidad o de los incapaces. La última parte del 32, Marcelo, ok. No, a ver, la falta de motricidad de una persona no implica que uno esté limitado o restringido en su capacidad. Pasa por otro lado, Marcelo. ¿Vos tenés micrófono, Marcelo? Como para contarme a qué te referías. ¿Tendrá micrófono, Marcelo? Parece una sesión de espiritismo. Marcelo, ¿estás ahí? Sí, tengo problemas con el audio, sí, Marcelo. ¿Un alcohólico, Agustina? Sí, podría ser. Siempre y cuando, a ver, chicos, necesito
Bien, no te preocupes, Marcelo. A ver, voy a ver si entiendo lo que me estás preguntando. Una persona con una limitación en su motricidad, supongamos que no pueda caminar, que esté en silla de ruedas, vamos a decirlo claro, ¿sí? Una persona limitada en su motricidad, yo me imagino una persona en silla de ruedas a lo mejor, y esa persona en silla de ruedas tiene absoluta y plena capacidad porque no tiene por qué estar limitado en su ejercicio, porque esta limitación en su cuestión física no lo hace pasible de otorgar actos que lo perjudiquen. ¿Se entiende, Marcelo? No sé si se llega a entender. La limitación... Perfecto, sí, lo entendimos. Marcelo, esperamos... Profesora. No me estoy escribiendo que se me va lo de Marcelo y me olvido. Sí. María, esperamos un segundito que termine con Marcelo, ya estoy con vos de vuelta. ¿Me das un segundito? Bueno, Marcelo, entonces, la afección, ¿sí? O esta persona mayor de 13 años tiene que padecer una enfermedad mental, una alteración mental o una adicción, insisto. ¿Y qué es esta adicción? Porque ahí me anotaron, por ejemplo, Agustina me dijo un alcohólico, y ahora les voy a explicar que no es tan lineal el tema, ¿sí? A ver, ahí me ven, sí. No es tan lineal el tema, porque no es todo alcohólico, sino que lo que le falta, a lo mejor al alcohólico, es que esa adicción al alcohol lo perjudique en su vida de relación, que es la última parte de este inciso, de este párrafo, ¿sí? Cuando dice, siempre que estime que el ejercicio de su plena capacidad puede resultar un daño a su persona o a sus bienes. Si esta persona padece de alcoholismo y sin embargo no cumple con esta última parte del párrafo, en este caso, esta persona no va a ser restringida en su capacidad, ¿sí? Será una persona que tiene una adicción, que tendrá que tratarse, lo que fuera que sea, pero no es un caso como para que el juez intervenga y lo limite en su capacidad, ¿sí? Quizá habrá otra situación que implique que sí, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Quién fue? Agustina, me parece, que me dijo lo del alcoholismo. Momento, chicos, ya voy. ¿Se entiende, Agustina, entonces, esta parte? Que no necesariamente una persona que padezca de una adicción al alcohol o a las drogas va a estar restringido o limitado en la capacidad por el juez. Tiene que esa adicción perjudicarlo en la última parte, o sea, que esté propensa a dar actos que lo perjudiquen en su persona o en su patrimonio. ¿Se entiende, Agustina? Y ahí sí, me dice, sí, Agus, decime. No, se lo puse como contraejemplo a la discapacidad motora, digamos. Perfecto. La motriz claramente no. El alcoholismo puede que sí, puede que no. Bueno, nosotros en la oficina tuvimos, el padre de una amiga, lamentablemente, tuvo ese problema, pero había llegado a una instancia en la que todos los días lo levantaba la policía medio muerto de algún lado, y bueno, otro montón de circunstancias, y entonces llegó un momento en el que la hija tuvo que intervenir, y ahí iniciamos todo el proceso. En y ese bueno, caso, sí. Y ella fue designada... El apoyo de su papá. Por eso lo puse, se entiende que si es una adicción, tiene que ser llevado a un extremo, no. Exacto. Tiene que ser, primera Porque cuestión, un paso en la casa. prolongada. Claro. La primera cuestión que tiene que tener como característica tiene que ser permanente y prolongada, y que tiene que estar propenso a otorgar actos que lo perjudiquen en su vida o en su patrimonio. ¿Sí? Tiene que tener esas características. Porque, a ver, chicos, ustedes están más en contacto que yo, a lo mejor, no necesariamente, pero eventualmente, me imagino que sí, con problemas de adicciones, chicos, y la verdad es que no nos escapa ninguno de esta situación. No todo adicto, sea los psicotrópicos o sea el alcohol, está como para una restricción o una limitación en su capacidad, porque hay algunos que lo llevan muy bien, más allá de su adicción, muy bien, digo, simbólicamente, ¿no? Que lo llevan y que pueden tener una vida social y una vida relacional, y que no están propensos a otorgar actos que lo perjudiquen en su patrimonio y en su persona, más allá de su adicción. Entonces la adicción tiene que ser permanente, prolongada, y tiene que verse afectado esta última parte de tener que estar propensos a otorgar actos que lo perjudiquen en su persona o en su patrimonio, como dice el 32 en la primera parte del último párrafo, del primer párrafo. ¿Sí? Sí, profe, yo quería decir que yo trabajo en un centro de adicciones
todos Bien. los pacientes han estado graves y ninguno de los que están hoy en día, que son como 50, tiene capacidad restringida, ninguno. Por eso, Sofía, no necesariamente tiene que ser una situación que amerite la intervención judicial para limitarlo o restringirlo su capacidad. ¿Sí? Es lo que vos decís, Sofía, no necesariamente una adicción lleva a la intervención de un juzgado para limitarlo en la capacidad. No necesariamente. Muchas veces sí, muchas otras la verdad que no. ¿Sí? Entonces funciona, es una cuestión de evaluar. Tiene que tener un día, por ahí decían, alguno me puso un esquizofrénico. Sí, claramente, un esquizofrénico es una alteración mental permanente y prolongada que hace que la persona sea pasible de una evaluación para ver si se lo limita o restringe su capacidad. Pero por supuesto que esto es todo evaluable por el juez. ¿Sí? Eso no justamente. Una persona que tenga una alteración mental va a llegar a sentencia con una limitación o una restricción en la capacidad. Lo va a evaluar el juez y el equipo interdisciplinario, como dice el artículo 31. ¿Sí? Yo creo que Marcelo se refería a algún estado vegetativo o algo así. Marcelo, si vos te referís a un estado vegetativo, ahí sí estamos en la última parte del artículo 32. ¿Sí? Va a ser una persona incapaz con un curador nombrado, por supuesto que sí. O hay situaciones de parálisis cerebral que ameritan una incapacidad y no una restricción, porque la persona no puede comunicarse por ningún medio, entonces esa persona va a necesitar un curador y no un apoyo. ¿Sí, Marcelo? Si te referías a eso, entonces sí. Si es una persona con limitaciones motrices nada más, no. Pero si esa limitación motriz está acompañada por alteraciones mentales, o por una discapacidad mental, entonces, por supuesto que sí. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Un caso de esquizofrenia, ¿cómo sería? ¿Ya lo entendí perfectamente? Bien. ¿Marcelo se entendió? Sí, perfecto. Me dice que sí, excelente. ¿Esquizofrenia? No sé. ¿Podría que sí? ¿Podría que no? Porque, a ver, los cuadros de esquizofrenia se tratan, ¿sí? Y medicados se estabilizan. Y no necesariamente tiene que ser limitado su capacidad o inhabilitado, o una persona, o ser determinado como incapaz. No necesariamente, insisto. Pero muchas veces sí. La mayoría sí. No sé, eso va a depender de la evaluación que haga el equipo técnico. El equipo técnico va a decir, bueno, esta persona sí tiene este diagnóstico, y el diagnóstico y pronóstico debe de establecer el equipo interdisciplinario como para determinar efectivamente si el juez debe limitarlo o no, porque el diagnóstico es uno, y a lo mejor el pronóstico es alentador, o el pronóstico dice otra cosa, y ahí, bueno, habrá que evaluar, el juez tendrá que evaluar. Y ojo, porque la restricción en la capacidad implica decir, bueno, este acto sí, este acto sí, este acto no, este acto no. Entonces el juez a lo mejor puede limitarlo en algunos actos y no en otros. Entonces, bueno, esa persona va a poder realizar determinados actos y otros no. No sé, se me ocurre, nosotros en la Defensoría a lo mejor tenemos chicos con síndrome de Down, que están muy adaptados a su entorno y todo, y trabajan incluso, y tienen su dinero, y eventualmente el juez los limita en algunas cuestiones muy puntuales, pero no en todo, en casi nada, les diría. Eventualmente tiene una limitación, una restricción en su capacidad, pero para determinados actos concretos, y en esos actos va a necesitar que el apoyo esté de acuerdo en la realización del acto, pero los demás no, porque están adaptados a su entorno y viven perfectamente bien y casi con todas sus capacidades, igual que cualquiera de nosotros. Entonces no tiene mayores restricciones. Sí, Valentín, decime. No, activé sin querer. Sí, Laura. Laura. Sí. Le quería preguntar, ya que Marcelo mencionaba lo del caso de esquizofrenia, en esos casos está asociado con la ley de salud mental. Es que todo esto que estamos hablando está asociado con la ley de salud mental, Laura. Claro, porque yo entré tarde, por eso. No, tranquila, no lo había dicho de todas maneras, pero sí está todo vinculado a la ley de salud mental. Claro. Sí. Bueno, Valentina, ¿algo más? No era nada. Bueno, seguimos, chicos, entonces. ¿Quedó claro entonces las dos situaciones del 32? Necesito que quede bien claro que son dos situaciones distintas, independientes la una de la otra, ¿sí? Una
es una situación y la otra es la misma situación mucho más grave, básicamente, para decirlo de alguna manera, ¿sí? En la primera el juez va a limitar algunas cuestiones, no todo, y en la segunda el juez va a limitar todo y le va a sustituir la voluntad de la persona por la del curador, básicamente. El sistema de apoyos complementa, insisto con esta palabra, complementa la voluntad del limitado restringido su capacidad. El curador suple la voluntad, no la complementa. Seguimos, chicos. Esperen que salgo así, no me pongo de costado para leerles. Bueno, entonces quedó claro eso. Valentín creo que fue el que me habló de los inhabilitados. ¿Eras vos, Valentín? Sí, doctora. Sí, yo hablé de los pródigos. Bueno. Está un poco más adelante. Bueno, está más adelante, ya vamos a llegar, pero lo que necesito que sepan, ya que Valentín lo nombra, es que los pródigos son las personas que están pasibles de dilapidar gran parte de su patrimonio, y es la única figura que quedó inhabilitado en este código. Antes la figura de inhabilitado en el código anterior era más amplia, y es la que ahora abarcó las limitaciones a la capacidad. Entonces solo quedó el pródigo como inhabilitado, y ahora lo vamos a ver más adelante. Es una figura muy particular porque habla de cuestiones económicas, no es una persona que tenga una alteración mental, sino que es una persona, más allá de que se asocie con alguna situación mental claramente, es una persona, el pródigo, que dilapida sus bienes, ¿sí? Que expone a su familia a la pérdida de patrimonio. Y entonces ahí el juez va a intervenir, pero ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, Valentín. No es que me olvidé de tu pregunta, sino que lo vamos a ver en unos minutos, ¿sí? Bien, sigo para no perdernos. ¿Quiénes pueden pedir esta limitación o restricción a la capacidad o eventualmente la incapacidad del todo, según sea el caso? Y a los que pueden pedirlo nosotros los llamamos los legitimados, que son los del artículo 33, ¿sí? Primera cuestión, primero que puede pedirlo es el propio interesado. Esto es nuevo en el código anterior no preveía que el propio interesado pueda solicitar su limitación a la capacidad o su incapacidad. En la incapacidad es muy difícil que la pida el propio interesado porque es una persona que tiene serias dificultades, pero sí la primera figura, la de la limitación o la restricción a la capacidad, la propia persona, el propio interesado puede pedir la suya, digamos, la propia, ¿sí? Entonces, el propio interesado, esta figura es nueva. El cónyuge no separado de hecho y el conviviente mientras la convivencia no haya cesado. Por supuesto que lo del conviviente también es incorporación nueva de este código, en el código anterior no estaba, pero bueno, es simbólico. Los parientes dentro del cuarto grado, si fuera por afinidad, dentro del segundo grado. Y el último legitimado para pedir es el Ministerio Público, que es, en este caso, parte del Ministerio Público, el asesor de menores o incapaces. ¿Sí? Estamos hablando concretamente de esta parte del Ministerio Público. Necesito que me digan, chicos, si todos saben lo que significa cuarto grado o segundo grado por afinidad. ¿Saben de lo que estoy hablando ahí? No. 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 No, excelente. Bueno, me alegra que se los... Chicos, díganme si no lo saben, porque espérenme que antes habían preguntado algo y me lo comí. Laura me pregunta, ¿sería un ludópata? Sí, señora, por ejemplo, un ludópata es un pródigo, eventualmente. Después vamos a ver. Para que la familia no se quede... Perfecto, sí. Es esa la situación que me decía Laura, pero lo vamos a ver más adelante. Y después todos, no. Quiere decir, hay dos tipos de parentesco, chicos. Uno es por consanguinidad, que son la familia de sangre, y otra es por afinidad, que es la familia del que yo elijo, del marido, ¿sí? Entonces, por consanguinidad es mi familia sanguínea, y por afinidad es la familia de elección, digamos, del contrayente, del marido, o de la mujer eventualmente, ¿sí? Por eso, diferencia, por consanguinidad siempre el grado es más lejano, ¿sí? Y por afinidad es más cercano, porque no puede extender mucho la familia de mi marido en este caso, ¿sí? Entonces, por consanguinidad siempre es más extenso
la graduación, ya ve que dice acá, por ejemplo, 4º grado por consanguinidad, ¿sí? Los grados después les van a explicar bien cómo se miden, pero se sube al tronco común, se sube por el brazo al tronco común y después se vuelve a bajar. Entonces, supongamos, mi primo es, yo subo a mi abuela, primero a mi mamá, después a mi abuela y vuelvo a bajar a mi tío y después a mi primo, digamos. ¿Sí? Sería 1, 2, 3, 4º grado el primo, exacto. El tío es 3er grado, Cintia, ¿sí? ¿Se entiende? Subo al lugar común y vuelvo a bajar. Quiere decir que si yo me estoy hablando de mí, entonces 1er grado es mi papá y mi mamá. 2º grado son mis abuelos, y si me tengo que ir para el lado de los tíos, 3er grado es el tío, 4º grado es el primo. ¿Se entiende? Y por afinidad, por ejemplo, los suegros son 1er grado para abajo. Ah, bien. En lugar de subir al tronco común, tengo un 1er grado para abajo, de descendencia. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. ¿Se entiende? Y se entiende entonces, 2º grado por afinidad serían los suegros, por ejemplo. Muy bien, Cintia, ¿eh? Excelente. Bueno, entonces, esos son los que están habilitados para pedir, en este caso que estamos hablando de mí, mi limitación o restricción a la capacidad o mi incapacidad eventualmente, si fuera el caso. ¿Sí? Y después el Ministerio Público, como dice el último inciso. Bueno, hasta ahí vamos bien entonces. Bueno, después el artículo 34 habla de lo que se llaman las medidas cautelares. Las medidas cautelares son medidas que se toman de manera preventiva, de manera previa, ¿sí? Medidas cautelares, y seguramente los chicos que trabajan en los estudios lo saben perfecto, por ejemplo, es un embargo, ¿sí? Si yo quiero el día de mañana cobrar un juicio, voy a pedir como medida cautelar el embargo de un bien. ¿Para qué? Para asegurarme el día de mañana el poder cobrar el juicio, eventualmente si gano. ¿Se entiende? Son medidas cautelares, como su nombre lo indica, son medidas que se toman preventivamente, en resguardo del resultado final del proceso. Eso es en términos generales. Las medidas cautelares de las que habla el 34 dice, durante el proceso, el juez debe ordenar las medidas necesarias para garantizar los derechos personales y patrimoniales de la persona. En tal caso, la decisión debe determinar qué actos requerirán de asistencia de uno o varios apoyos y cuál es la representación de un curador. También puede designar redes de apoyo y personas que actúen en funciones específicas según el caso. Todo esto durante el proceso, ¿sí? Si bien es congruente o es coincidente con lo que va a pasar al final del proceso, que le va a designar un apoyo o un curador, durante el proceso también el juez puede establecer estas figuras en función de garantizar cuestiones patrimoniales, ¿sí? Dice, el juez debe ordenar las medidas necesarias para garantizar los derechos personales y patrimoniales de la persona. Por ejemplo, si yo estoy por limitar a una persona en su capacidad, puedo pedir que no nombrar un curador de los bienes, y en ese caso, todos los movimientos que haya que hacer con relación a los bienes va a tener que necesariamente estar avalado por el curador. ¿Se entiende? Para que no haya cuestiones que en el proceso se pierdan. ¿Se entiende cómo funcionan las medidas cautelares? Son medidas que se toman en resguardo de los bienes y de la persona que se está evaluando en el proceso. Es durante el proceso las medidas cautelares, ¿sí? Y repito, insisto, si bien coincide con los nombres que van a tener después, el apoyo o el curador, estos que estamos hablando en este artículo 34 son medidas cautelares. Cautelares son medidas que se toman durante el proceso. Coincide con el nombre, pero son previas. Una inhibición general de bienes, Santiago. Sí, señor. Durante el proceso de una incapacidad, por ejemplo, se establece una inhibición general de bienes para que los bienes no salgan del patrimonio si es que los hay, ¿no? No, muchas veces no los hay, pero si hubiera bienes, sí se pide, Santiago, muy bien. Bueno, después el artículo 35 habla de lo que va a pasar durante el proceso de determinación de la capacidad, y dice, el juez debe garantizar la inmediatez con el interesado durante el proceso y entrevistarlo personalmente
antes de dictar resolución alguna, asegurando la accesibilidad y los ajustes razonables del procedimiento de acuerdo a la situación de aquel. De aquel es la persona que va a estar limitada en su capacidad, ¿no? Entonces, el artículo 35 lo que habla es de la entrevista entre el juez y la persona que está evaluando para ser restringida o limitada en su capacidad. Necesariamente el juez tiene que tomar contacto con el causante, ¿sí? Siempre debe de hacerlo. Y el Ministerio Público, y al menos un letrado que preste asistencia al interesado, debe estar presente en las audiencias. El Ministerio Público, insisto, dice Ministerio Público en términos generales, pero específicamente habla de la asesoría de menores incapaces. El asesor de menores e incapaces debe de estar presente en todas las audiencias que se establezcan durante el proceso. ¿Sí? Bueno, por supuesto, el artículo 36 habla de la intervención del interesado en el proceso. La persona en cuyo interés se lleva adelante el proceso es parte y puede aportar toda la prueba que hace a su defensa, interpuesta a la solicitud. Bueno, esto va de la mano de lo que habíamos dicho en el artículo 31, de que la persona se considera capaz hasta tanto el juez determine lo contrario. ¿Sí? Y acá el artículo 37 habla de lo que tiene que contener la sentencia, chicos, que no lo vamos a leer hasta ahora. Lo leen después tranquilos en su casa. ¿Sí? ¿Qué cosa me parece interesante? Por supuesto que la sentencia, me parece que ahora vamos al artículo 39 directo. Con el Código Viejo también se aplica el principio de inmediatez. Sí, habitualmente tenían, lo que pasa es que ahora está establecido de manera concreta, Gustavo, ¿sí? De todas maneras, el Código Viejo, chicos, no se usa para nada más ya, ¿eh? No lo tengan en presente. Yo se lo traigo a colación algunas veces para decirles qué cosas son incorporaciones nuevas. Incorporaciones nuevas es la redundante, incorporaciones. Pero no más que para eso, Gustavo, ¿sabés? El Código Viejo, nada. No, Graciela, era una duda que tenía nada más, por eso te preguntaba. Sí, las entrevistas con el causante, Gustavo, siempre se han hecho eventualmente, pero ahora es obligatorio porque lo establece el artículo. Habitualmente se han hecho, Gustavo. No te quiero dar certezas porque no lo sé, habrá habido casos en los que no, ¿sí? Pero la verdad, Gustavo, es que desde que intervienen los juzgados, desde que se crearon los juzgados de familia, que son especializados en estas cuestiones, sí, los jueces tienen como más inmediatez con relación al proceso. O sea, tienen más intervención en el proceso directo. Gustavo, ¿tenés algún antecedente que no se hizo esto, por lo que veo? Sí, por supuesto. Sí. En un proceso completo, 2 procesos, no se hizo. Pero bueno, ¿Pero por en eso un te juzgado preguntaba. de familia o en un juzgado civil? No, en un tribunal de familia y en un juzgado de familia. Ah, Cuando era tribunal y al cuando fue principio, juzgado. cuando fueron tribunales. Sí, era un ¿Y desastre. no tuvieron intervención? ¿No tomaron contacto nunca con el causante? No, Me llama la solamente atención. el cuerpo interdisciplinario nada más, pero no. El equipo interdisciplinario sí, Sí, pero fue nunca. solamente un perito nada más, pero no un cuerpo interdisciplinario, sino un perito nada más. Pero nunca Bueno. se tomó, nunca tomaron contacto. Es muy largo, pero no. Es complejo. De Sí, todas maneras, demasiado. sí, ahora está establecido en forma obligatoria. Antes yo creo que algunos lo hacían por una cuestión humanitaria más que nada, ¿no? Me parece. Pero ahora está establecido de manera obligatoria por el artículo. Claramente, Gustavo. Ahora no hay Esto duda. Ahora, me hubiese venido bárbaro fue antes de la sanción del código, Gustavo. Yo, sí, antes había algunos, yo por lo menos, la verdad es que no tengo mucho recuerdo porque hace un montón ya de todo esto. Pero, bueno, sí, realmente ahora se estableció de manera obligatoria y es necesaria esta audiencia y si no, no se da finalidad, no se finaliza el proceso. Hoy es absolutamente obligatoria y se hace en todos los casos. ¿Sí? Por más grave o diagnóstico grave que se tenga, igual el juez toma contacto con el causante. Sí, lamento, Gustavo, que te haya pasado todo esto antes. Sí, lo que pasa es que los procesos eran interminables, se morían los causantes siempre. Antes de que se dictara sentencia se terminaban muriendo, porque eran eternos. Sí, Nunca se dictaba era muy sentencia. engorroso.
Era muy engorroso. Porque con la muerte del causante se termina el juicio. Esa es la realidad. Sí. Gustavo, ahora también son largos los procesos, ¿eh? No te vas a creer que son cortos, ni mucho menos. Pero yo asocio la duración del proceso con las certidumbres que tiene que tener el juez, porque es un caso gravísimo el restringir a una persona en su capacidad, ¿sí? Entonces, yo quiero asociar de buena manera que el proceso se hace largo porque toma muchos recaudos. Muchas veces se hace largo por cuestiones burocráticas que podrían evitarse. Pero muchas veces la verdad es que se hace largo porque se toman muchos recaudos, porque restringir o limitar o determinar que alguien es incapaz es un tema gravísimo, no es un tema menor, ¿sí? Que significa mucho para la persona que está participando de ese proceso. Entonces toman muchos recaudos, pero insisto, es un proceso que lleva un tiempo prolongado, Gustavo, aún hoy en día, ¿sí? No se hace rápido, ni mucho menos, es muy largo, es un proceso largo, ¿sí? Y lamentablemente sí es verdad que lo que vos decís, que muchas veces los causantes mueren en el proceso. Lo de la justicia 2020 vino un poco ¿Valentín? también a acelerar un poco los procesos. No, lo de la justicia 2020, digo. Vino un poco a acelerar un poco los procesos y la inmediatez del juez en los procesos. La justicia 2020, Valentín, se quedó mucho en el nombre, me parece, ¿sí? No era la idea. Para mi gusto, no es una cuestión personal. Era la idea, pero se quedó ahí, en la idea, me parece, porque no se han modificado mucho los procesos. El código sí modificó mucho los procesos, pero más allá del código, la verdad es que estas intenciones de mejorar la justicia han pasado por cuestiones de nombre y no tanto las de práctica, Valentín, tristemente. ¿El PowerPoint está en el campus? No lo sé. Creería que sí, chicos, me quedé con esto, espera. Creería que está en el campus, ¿sí? Ahí va el sistema de apoyos. Esto ya se los conté. Esta diferencia me parece que es interesante de que lo vean, de la diferencia entre la representación y asistencia. A ver. ¿Qué dice? Esperen que no me acuerdo lo que puse. Partiendo de la vulnerabilidad cotidiana. Bueno, representación y asistencia. Sí, yo después se lo subo al campus, chicos, si no está. La verdad es que no recuerdo si ya estaba. A ver. Bueno, y después está en lo del Ministerio Público, que ya estábamos viendo recién, pero esto habla del 103. A ver, espérenme un segundito que voy a mirar a dónde me quedé, chicos, porque me perdí. Me perdí en el... por dónde iba. Esperen, a ver. Bueno, se ve que me entusiasmé con lo del Ministerio Público, les escribí un montón. Después se lo subo, chicos, al PowerPoint, al campus. No hay problema, no se preocupen. Si no está, yo se lo subo. Bueno, chicos, ¿por dónde iba? Íbamos a ir al artículo 29. Lo de la registración de la sentencia. Sí, quizás lo vean después en la próxima clase, no me acuerdo si lo tienen con Miguel o con... Ya ni me acuerdo con quién tienen las clases, pero bueno. Con Miguel Marín. Con Miguel, bueno, esto lo van a ver bien después con Miguel, pero básicamente la sentencia hay que registrarla, hay que inscribirla en el registro civil y de la capacidad de las personas, ¿sí? Se nota como una nota marginal. Y esto es interesante porque a partir de la inscripción de la sentencia hay determinados efectos de los actos que la persona va a seguir realizando o no para antes y después de la registración de la sentencia. Pero lo van a ver bien mañana con Miguel posiblemente. Si no lo ven, después se los cuento yo, no hay ningún problema. ¿Qué más me falta? A ver, chicos. Bueno, lo que había dicho Valentín de los inhabilitados, los pródigos, están en el artículo 48 del código, y se los voy a leer. Pueden ser inhabilitados quienes por la prodigalidad en la gestión de sus bienes expongan a su cónyuge, conviviente, o a sus hijos menores de edad o con discapacidad a la pérdida del patrimonio. A estos fines se considera persona con discapacidad a toda persona que padece una alteración funcional permanente prolongada, físico-mental, que en relación a su edad y medio social implica desventajas considerables para la situación familiar, social, educacional o laboral. La acción solo corresponde al cónyuge conviviente y los ascendientes y descendientes. Esta
los legitimados en este caso están limitados a la pérdida de patrimonio, son los que se ven perjudicados por la pérdida de patrimonio, ¿sí? Eso para decirle algo de los inhabilitados, de todas maneras estoy segura que lo van a ver con Miguel mañana, porque mi tema ya está terminado, pero me interesa que sepan que la sentencia de limitación o restricción de la capacidad va a ser revisada, ¿sí? Según lo que dice el artículo 40. La revisión de la sentencia declarativa puede tener lugar en cualquier momento a instancia del interesado, o sea que el interesado en cualquier momento puede pedir que se revea su sentencia de limitación o restricción de la capacidad, ¿sí? Eso en cualquier momento. En el supuesto previsto en el artículo 32, la sentencia debe ser revisada por los jueces en un plazo no superior a 3 años, sobre la base de nuevos dictámenes interdisciplinarios y mediando la audiencia personal con el interesado. De vuelta, Gustavo, acá tenemos la audiencia con el interesado, ¿sí? Si la persona que hubiese sido determinada o restringida su capacidad sin la intermediación de la audiencia, eventualmente puede ser revisada esta sentencia, o debe ser revisada a los 3 años con una nueva evaluación interdisciplinaria y una nueva intervención del juez, de una audiencia con el juez de nuevo, ¿sí? Bueno, a ver chicos, ¿les quedó claro más o menos todo el proceso, cómo funciona, cómo es? A ver qué más puse en el PowerPoint, la verdad. Tutela y curatela, les puse todo en el PowerPoint, me fui recompleta estuve. Bueno, voy a salir de esto, voy a volver acá, así los veo. Bueno, voy a dejar de compartir, a ver cómo hago, chicos. Qué complejo que es todo, ahí está. Ahora sí los veo. Bueno, chicos, hola niña de Sandra. ¿Cómo se llama la niña de Sandra? Lucía. ¿Cómo se llama? Lucía, hola Luchi. Hola. ¿Escuchaste la clase, Lucía? Un poco. No. ¿Fue interesante? No, perfecto. Bueno, me alegra. Bueno, me alegra que no le haya interesado, porque no está en edad todavía para interesarse en esto. Bueno, chicos, ¿les quedó todo claro? ¿Está todo más o menos entendido? Las 3 situaciones posibles, el restringido su capacidad, los incapaces y los pródigos eventualmente, los inhabilitados, llámenle como les guste. Son 3 figuras distintas, con 3 sistemas distintos, pero sin embargo, tienen todo el proceso en común, más allá de que sean 3 figuras distintas con 3 finales distintos. ¿Se entiende? Bueno, ¿alguna otra cuestión? ¿Les quedó algo sin saber, sin entender? ¿Algún término que dijimos, que dije, que no entendieron? ¿Alguna cosa? Bueno, está todo divino, son divinos todos entienden todo, o tienen ganas de irse a comer, no sabemos. Ya sabemos que Federico no, porque hasta las 10 no come, pero los demás tendrán hambre. Bueno, chicos, y Laura se volvió a hacer de su peinado. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, y ya creo que debe ser la última, ¿o no? ¿Nos queda un martes más? No me recuerdo. El 13 es el parcial, eso sí lo saben. No el 20, el 13. ¿Están todos al tanto de eso? Sí, perfecto. Bueno. Sofía, ¿vos sos la que trabajás en un lugar de internación? ¿Sofía Carlino? Es ambulatorio. ¿Sofía que sí. veo o no? Sí. Ambulatorio. ¿Qué es la posada? No. No, es más bien centro de día. Perfecto. ¿Qué se llama? El programa se llama El Faro y la asociación se llama Arco Valeno. O sea, Sofía, no te escuché nada. Que el programa, el tratamiento se llama Tratamiento del Faro, el programa terapéutico. Pero la asociación civil se llama Arco Valeno. Arco Valeno, sí, perfecto. Sí, perfecto. Bien. Bueno, ¿hay algún otro chico que esté cursando su segunda profesión? Más allá de Sofía, que es psicóloga. Yo pregunto para no meter la pata. Ahora ya de que sé que de psicología no me voy a hacer la que sé, porque no sé.
Si algún médico me avisa que cuando toque algún tema de medicina no me haré la canchera. Yo, Ivana, ¿qué estudiaste antes, Ivana? Soy profesora, Bien. licenciada en Historia y licenciada en Psicología. Pero, Ivana, qué manera de estudiar, querida. Qué necesidad, tanto. Bueno, no, nada de historia ni de nada vamos a ver acá, así que tranquila. Me voy tranquila con eso, que no voy a meter la pata ahí. Bueno, Gustavo tiene que entrar en no sé qué, en algo. Chau, Gustavo, que andes bien. En Nos vemos teoría, la semana que viene, Graciela. Gustavo. Bueno, ¿algún otro que haya profesional o algo que yo sepa para la pata? ¿Quién me habla? No veo. Hay un micrófono abierto, no sé de quién. Bueno, no hay ningún psiquiatra, ningún médico, ningún contador, porque hay partes que tengo que hablar de patrimonio, no. A teoría constitucional, Sofía. Chau, Sofía, vayan chicos nomás. A TC, teoría constitucional, no sabía. Estoy muy lenta hoy. Bueno, chicos, entonces nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. Y que anden bien, que tengan un buen fin de semana y feliz primavera para todos. Cuídense. Doctora, nos vemos la próxima semana. Nos vemos la semana que viene. Javier Macio es médico. Wow. Es bueno saberlo. Por las dudas, porque me toca trasplante de órganos, chicos, no voy a meter la pata ahí. Voy a hablar solo de lo jurídico. El señor médico me va a ayudar a dar la clase entonces. Javier Macio, perfecto, lo voy a tener en cuenta. Bueno chicos, entonces, me parece que no está, no está parece, pero no importa, lo voy a tener en cuenta para sumarlo a la clase. Va a tener que estudiar junto conmigo la ley de trasplante de órganos porque son todos temas médicos que yo prefiero no decirlos. Sí, debe estar, depende qué especialidad tenga, Juan, no sabemos, capaz que es pediatra y está trabajando menos que antes. No lo sabemos. ¿O no? Puede ser, ¿o no, Juan? No, yo lo conozco y sé que está full. Trabaja en la corredor. Ah, perfecto, no. Pensé que estaba, Sí, sé que estaba suponiendo. Bueno. No, sé que está complicado. Bueno, está bien, pero que se ponga las pilas, que sepa que para la ley de trasplante de órganos y todo eso van a tener que dar una mano. Sí, un capo. Claro. Lo aprovechamos. Bueno, chicos, entonces nos vemos la semana que viene. ¿Sí? Les mando saludos a todos, que cuídense.